Bienvenidos, hermanos, el Señor los bendiga. Buenas tardes. Es una bendición tenerlos aquí a Crossroads, los que nos visitan. Si hay una visita por primera vez, hay tarjetas de Conéctate, la cual pueden llenar y dejar en la parte de atrás o en el escritorio de allá abajo de bienvenida. Y bienvenidos los que nos ven también por internet. El Señor los bendiga allá en sus hogares, donde quiera que estén, ya sea aquí en Estados Unidos o en otro país hispanohablante. Que el Señor los bendiga. Nosotros continuamos esta mañana nuestra serie en el libro de Hechos. Recordemos que Hechos empieza con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se quedan viendo hacia el cielo y llegan dos ángeles probablemente y le dicen, ¿qué están haciendo? Continúen con la obra. Ellos pues se van y están orando en el aposento alto y Dios envía al Consolador. Dios envía al Paracletos. La semana pasada hablamos sobre el ministerio de consolación y con la llegada del Espíritu Santo la iglesia es empoderada. Nosotros hemos recibido poder porque hemos recibido el Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y a nosotros nos toca terminar la misión. Por eso estamos aquí, para darle gloria a Dios, pero también para recordarnos que la misión todavía no termina. El libro de Hechos solamente tiene 28 capítulos, pero hay un programa de plantación de iglesias, de llevar el Evangelio, que se llama Hechos 29. Nosotros, hermanos, estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Dios nos quiere usar a nosotros, su iglesia, y nos ha dado su Espíritu. Hemos visto a personas dar su vida por el Evangelio a través de nuestras series, a personas sin nombre llevar el Evangelio a todos los rincones del Imperio Romano. Muchas de las iglesias que fueron empezadas no solamente fueron por Pablo, Juan o el apóstol Pedro, no sé si lo dije dos veces, Juan, Pablo y Pedro, sino por muchas personas que no tenemos su nombre. Personas como Epafras, que sabemos muy poco, personas que escucharon el Evangelio y ellos entendieron la misión de llevarlo. Personas sin nombre que algún día vamos a conocer en el cielo. Últimamente hemos estado viendo al apóstol Pablo. Empezamos con los 120, después con Juan y Pablo, pero últimamente, Juan y Pedro, perdón. Y últimamente hemos estado viendo a Pablo junto con sus compañeros, porque Pablo nunca estuvo ministrando solo, y los viajes misioneros que hicieron y también fortaleciendo a los santos. Ellos se tomaron muy en serio esa misión. Esta tarde vamos a ver la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Será la última vez que él los verá con vida en esta tierra. Y él tiene algo muy importante para compartir con ellos. Lo que Pablo les compartió a estos ancianos de Éfeso es muy importante también para nosotros porque es la palabra de Dios. La idea central para esta mañana es que cada creyente tiene el llamado de servir a Cristo al ver por el bienestar de la iglesia, de la congregación, y a servir a los demás, proveyéndoles ayuda en sus necesidades. Noten que he estado diciendo que cada creyente, porque desgraciadamente en muchas iglesias solamente piensan que el pastor o los líderes, y no, es tarea de todos la obra del Señor. Y Dios nos da ciertos líderes para apoyarnos, para animarnos, pero todos hemos sido llamados a ver por el bienestar de la congregación y a servir a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Abran sus Biblias por favor al capítulo 20 de Hechos. Voy a dar lectura del 13 al 27, versículo 13 al 27. Así que les quiero pedir que se pongan de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios. Si no tienen Biblias o si se la olvidó, hay una ahí disponible enfrente donde están sentados, o si gustan nos pueden seguir también por la pantalla donde también tenemos este pasaje. Hechos 20, versículo 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces nosotros, adelantándonos, o sea, Lucas y sus compañeros, a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo,
del barco y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que estuve con ustedes en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes estuve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. Permítanme orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Pablo que fielmente predicó el Evangelio a donde quiera que tú lo enviaste, Señor. Él, aunque tuvo problemas, aunque tuvo desafíos, aunque personas querían terminar con su vida, pues él siguió fielmente con la misión porque tenía puesto los ojos en el premio, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, pedimos que nosotros también tengamos ese propósito, ese sentir que hubo en Pablo, Señor, que hubo en el Señor Jesucristo, que vio más allá de las nubes, más allá de la tempestad, y vio la gloria que era por venir, de que un día personas de todo el mundo iban a estar clamándote a ti, que eres santo, santo, santo sobre todas las naciones y el único digno de nuestra alabanza. Pedimos, Padre Celestial, que tú hables a nuestros corazones, que seas conmigo al compartir tu palabra, y Padre, que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que cada creyente sirve para el bienestar de la iglesia. A través del sermón vamos a estar viendo 3 aplicaciones. La primera es, sirve para el bienestar de la iglesia. En los versículos 13 al 16 de este capítulo vemos cómo el apóstol Pablo tiene prisa de llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. El día de Pentecostés sucedía 50 días después del día de los panes sin levadura. Cuando Cristo ascendió 10 días después, o sea, el Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Realmente no sabemos la razón por la cual él se apresuraba. Algunos han sugerido que lo hacía porque él llevaba una ofrenda de los gentiles y la llevaba a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Recordemos que ellos pasaron por diferentes pruebas. Entonces, en la fiesta de Pentecostés también se celebraba la fiesta de los granos y pues él llevaba una cosecha de los gentiles. No sabemos por qué Pablo estaba ansioso de ir ahí. Tal vez era porque el Espíritu Santo no le estaba ocultando todos los detalles. No sabemos, pero en su prisa, no sabemos por qué él tenía su prisa, pero en su prisa no deja de tener en mente el ministerio por el cual fue llamado. Y aunque no va a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, porque pues él conocía la cultura, ¿no? Cuando uno va a la casa de un hermano, lo invitan y dice, oye, ¿puedes pasar por un café? Sabe que si le dice que sí,
va a estar ahí por mucho tiempo, por unas horas, ¿no? Cuando nada más iba por 5 minutos. Entonces Pablo de antemano sabe eso, entonces él manda a llamar a los ancianos para ministrarles por última vez. Y fíjense algo muy importante, ustedes tal vez digan, no, pues yo no soy hombre, yo no soy anciano, yo no soy esto o lo demás. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Esta parte es útil para ustedes también, no solamente para los líderes. Pero bueno, Pablo tiene prisa, pero en su prisa no se olvida lo importante. Lo primero que Pablo nos demuestra es que para poder servir al bienestar de la iglesia es necesario identificarse con ellos. Debido a que Pablo vivió en Éfeso, él conocía de primera mano sus necesidades y cómo aplicar las escrituras a cada una de esas necesidades. Pablo no solamente estaba predicando en la sinagoga, sino que también lo hacía de casa en casa. Él iba a visitar a los hermanos y ahí compartía la palabra de Dios, partía el pan, pero más importante, él les animaba y lo hacía de casa en casa. Él estaba viviendo con ellos, él estaba trabajando ahí en medio de ellos, entonces él sabía las dificultades y cómo la palabra de Dios podría hablar vida a esas dificultades. Y fíjense que para él era aún más difícil porque él no tenía el Nuevo Testamento, él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Hermanos, el ministerio no es solamente el domingo por la mañana o desde un púlpito, desde aquí enfrente, o en un salón de clase, en la escuela dominical o la escuelita bíblica. No, el ministerio y discipulado sucede en todas partes y a todo tiempo. Como nos comentaban nuestros amigos antes de empezar el servicio, ellos a través de una pequeña pinturita pueden predicar el evangelio en un lugar cerrado. Nosotros busquemos formas creativas de hacer eso, de predicar el evangelio. Pablo también sirve a la iglesia con humildad y pasión. Eso lo vemos en el versículo 29. La palabra para servir que usa allí en el versículo 19 viene del griego duoleón, que significa servir como esclavo. Duoleón viene del doulos, del griego, que es esclavo. Entonces, nosotros, al igual que Pablo, somos llamados a servir como esclavos. Si no le gusta esa palabra, use la palabra sirviente, pero la palabra inspirada por Dios es servir como esclavos. Ahora, un esclavo cuando sirve no espera recibir a cambio algo por su servicio. Nuestro servicio debe ser igual. No debemos servir para recibir algo a cambio, reconocimiento, privilegios o sentirnos con nuestra propia justicia para que se suba nuestro ego. Debemos servir porque Cristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos, en rescate por muchos. Eso te incluye a ti y a mí. Entonces Él nos dio ¿cómo se dice? El blueprint, nos dio el template. No se me viene la palabra, la plantilla para cómo hacerlo. Entonces Él nos mostró cómo hacerlo, servir. Y en la noche, el día antes de ser crucificado, Él tomó la toalla y empezó a limpiar los pies. Algunos de ustedes, nosotros no entendemos lo que significa eso, pero al esclavo más bajo, porque había diferentes esclavos, y al más bajo, a él le tocaba hacer eso. Ninguno de sus discípulos, como a veces tenemos nosotros esa actitud, si somos honestos, se le ocurrió hacerlo, pero él nos mostró cómo es el servir, y Pablo servía como esclavo. Servimos porque Jesucristo nos enseñó cómo hacerlo. Y yo sé que aquí vivimos en un mundo caído. Yo les prometo que les voy a fallar, no porque quiero, sino porque soy humano. Pero eso no debe de impedir que nos sirvamos, que nos perdonamos unos a otros. Ahora, yo no me imagino a Pablo como un hombre tierno, pero él dice que derramaba lágrimas por ellos, que derramaban lágrimas por los hermanos, por los líderes. Es como cuando un padre llora por sus hijos, porque los ama, pero también los está advirtiendo porque sabe que andan mal o van a andar mal o no sabe qué le va a pasar y derrama lágrimas por ellos. Pablo sirvía con pasión. Hermanos, si usted no tiene pasión por el Señor, no tiene amor, no va a servir, porque vamos a ver todas
las dificultades. Y eso lo vemos aún en nuestras vidas, es por naturaleza. Si tuvimos un día excelente, 100%, pero alguien nos dijo un comentario de 99 muy positivos, ¿en cuál nos vamos a enfocar? En el negativo. Somos buenos nada más para ver lo malo. No nos enfoquemos en las faltas de los otros. Si hay algo que debemos exhortarlos de corregir, hagámoslo, ¿no? Pero pues apoyémonos unos a otros. A eso fuimos llamados a hacerlo. Y si solo vamos a hacerlo si tenemos pasión, si tenemos amor por las personas y si los conocemos, como Pablo, él pasaba tiempo con ellos, él sabía sus necesidades. Pablo también sirve a la iglesia al declararles, enseñarles y testificarles el evangelio. Estas palabras están ahí y describen las diferentes formas en cómo él estuvo ministrando. El evangelio no es solamente el plan de salvación, porque muchos de nosotros le dicen, pues ya creí yo en Cristo, ya me lavé las manos y ya terminé. No, Jesucristo dijo, hacer discípulos, enseñándoles todo, a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, cuando alguien viene a Cristo, ese es el comienzo, ese no es el fin, esa es la línea de salida si estás en una carrera. El evangelio nos enseña a cargar nuestra cruz, a servir a los demás aquí, ahí y donde quiera. Fíjense que yo no me puse de acuerdo con los hermanos que compartieron, pero es aquí, ahí en donde vivimos, en nuestro vecindario y a donde quiera, donde nos vean por internet también, donde el Señor nos lleve. El Espíritu Santo le dice a Pablo que tiene que ir a Jerusalén. Él sabe que habrá tiempos difíciles. Desde su conversión mandó a uno de sus profetas, a uno de sus siervos al Señor y le dijo que le iba a mostrar todo lo que había de sufrir. Pero él no sabe todos los detalles que le esperan ahí en Jerusalén. Pero Pablo es un hombre que confía en que Dios es bueno y él no necesita todos los detalles como nosotros. Cada día nos podemos, oye, ¿cómo va a estar el clima? Cuando es de invierno nos vamos a poner, oye, va a nevar, voy a ir a la iglesia y todo. No, y esos a veces nos pueden distraer los detalles, ¿no? O obrar. En el Proverbios dice, o en Eclesiastés, que si el agricultor espera un buen día, jamás va a plantar, ¿no? Sino que él planta, él hace su trabajo y no espera a las mejores condiciones. Pablo confía en Dios y la misión a la cual le había sido encomendada. La meta en la vida del creyente no es conocer todos los misterios de Dios, sino ser conocido por Dios. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Lo conoces como Señor y Salvador? ¿O solamente lo conoces como yo conozco del presidente o de un jugador de España, pero no lo conoces personalmente? Pablo lo conocía personalmente y podía confiar en él. Pablo también sirve con una conciencia limpia, lo vemos del versículo 25 al 27. Es muy probable que él haya tenido en mente el pasaje de Ezequiel 3, capítulo 3, versículos 18 al 19, y también se repite en Ezequiel 33, versículos 1 al 9, donde el profeta Ezequiel es comisionado a predicar el mensaje de Dios. Si decide no hacerlo, Dios le dice que le mandará la sangre del impío. Miren Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 19, dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. O sea, Dios lo va a hacer responsable a esa persona malvada por su iniquidad. Dice, pero yo demandaré de su sangre de tu mano. Está hablando al profeta Ezequiel. Y dice el versículo 19, pero si tú has advertido al impío, si has compartido la palabra que yo te mandé, y no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Ahora ese fue el profeta Ezequiel hace cientos de años. Nosotros no somos profetas, pueden decir, somos un simple creyente, simples mortales, pero a nosotros, dice Pablo en Corintios, que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, el único mensaje que puede traer a alguien de la muerte a la vida. Eso Dios te lo confió a ti.
pero no te lo confió para que tú te quedaras con él, sino que lo compartieras. Y fíjense que aquí aún en Ezequiel, él no es responsable de que si alguien se arrepiente o no, pero él es responsable de compartirlo. Hermanos, nosotros tenemos la misma encomienda, todos nosotros, de compartir el único mensaje de salvación. Nosotros lo proclamamos, Dios hace lo demás. Si la persona se convierte, excelente, gloria a Dios. Nosotros no lo convertimos, es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos ser fieles en hablar de ese mensaje. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con los talentos, con los recursos, con el mensaje que nos fue confiado. Mi trabajo es recordarles la gran comisión a ustedes y de predicar el evangelio. Yo también lo tengo que predicar, hermanos. Pero usando una anécdota, la Biblia dice que nosotros somos ovejas y Dios da pastores. Ahora todos saben qué es una oveja, ¿verdad? Muy bonita, con su pelo y todo eso, cuando están limpias, ¿no? Se ven hermosas y me gustaría tener un abrigo de esos. Y muy bonitas. Déjeme preguntarle, ¿usted algún día ha visto a un pastor parir una oveja? ¿Quién pare o quién da luz ovejas? Las ovejas, hermanos. ¿Y qué hace el pastor? Pastorar, guiarlos, protegerlas. Hermanos, la tarea es de nosotros. Yo también la tengo que hacer porque yo soy una oveja. Yo soy parte de la iglesia de Dios. Me puso como pastor aquí, pero sigo siendo oveja, ¿no? Pero entonces, es que la iglesia no está creciendo. Es que eso es tarea de todos nosotros, hermanos. Todos nosotros fuimos encomendados y Dios nos va a pedir cuentas. Bueno, la segunda cosa que podemos aprender o aplicar de este pasaje es que Pablo les advierte de los peligros contra la iglesia. Dice el versículo 28 de Hechos 20, así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre, un precio altísimo, la sangre del Hijo de Dios. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, no tras Cristo, sino tras ellos. Por tanto, estén alerta. Él nos dice, tengan miedo. Dice, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Pablo, como buen pastor, advierte a la iglesia de los peligros que han de venir. La primera advertencia que Pablo les recuerda es la de uno mismo. Cuídate de ti mismo. Nosotros no pensamos en nosotros mismos, nosotros pensamos en los ataques que está recibiendo el cristianismo de allá afuera. Pero Pablo les dice a ellos, a los ancianos, cuídense primeramente de sí mismo, de su relación con Dios. Es la más importante. Sí debemos amonestar, debemos estar ahí para los hermanos, pero si mi relación con Dios no está bien, voy a fallar. Es fácil en nuestro llamado olvidarnos de cuidar de nosotros mismos o de nuestra familia por estar tan enfocados o dados a la obra del Señor. Yo he conocido a personas, familias muy, muy dadas, misioneros, que dan todo por la obra, pero descuidan a sus hijos. Y hermanos, yo no lo digo por crítica, lo digo porque nuestro primer ministerio es en casa. Debemos de cuidar de que mi hijo, discipularlo a él, a mi hija, que ande en el camino del Señor. Si fallo en eso, pues voy a ser un hipócrita, ¿no? Voy a faltar. Y lo vemos con grandes personajes, entonces ninguno de nosotros está exento de eso. Lo vemos con Samuel, lo vemos con Elí, con Aarón, con el rey David, un hombre tras el corazón de Dios. Todos podemos fallar. Entonces, la primera relación que debemos cuidar es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando usted venga a mí, una de las cosas que yo le voy a preguntar es, ya sea al principio o al fin,
¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Con qué frecuencia lees tu Biblia? Yo le voy a preguntar eso, porque de ahí mana la vida. Muchas veces de ahí, casi todo el tiempo es ahí el problema. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú dices, no, pues yo estoy bien, yo soy muy espiritual, cuidado, cuidado. Mira lo que dice Robert Murray Chain. La santidad es necesaria para la fidelidad en el ministerio. Es posible que tengas el don para realizar la obra de la que Dios te ha llamado, pero si no eres piadoso, entonces no tendrás un ministerio. Solo pregúntales a los innumerables pastores que han caído moralmente y ya no sirven en el pastorado. Muchos de ellos son increíblemente dotados y brillantes, pero no importa cuán buena sea tu teología, tu doctrina, o cuán dinámico seas al hablar, si tu carácter no corresponde con tu enseñanza, si no tienes santidad, no tendrás un ministerio. No me refiero a vivir una vida perfecta, sin pecado, aunque eso anhelamos, pero nos referimos a vivir una vida sin reproche. Sin reproche. A esto fuimos llamados. Entonces cuidemos de nuestra relación. Cristo también advirtió a sus discípulos que un reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida cae contra sí misma. En Lucas 11:17. Debemos cuidarnos de nosotros mismos, pero también de toda la congregación. Dice, también cuídate de los demás en la iglesia. Más adelante dice que lobos feroces se levantarán desde la misma iglesia. Las amenazas más fuertes contra la iglesia no son externas. Esas siempre las vamos a enfrentar y nos vamos a unir, porque son fáciles de reconocer. Lo que el mundo quiere indoctrinar a nuestros hijos, eso lo vamos a enfrentar y lo vamos a reconocer fácilmente. La amenaza más fuerte está dentro de la iglesia. Hay lobos feroces que se aprovechan de la iglesia, y los reconocemos que los hay, porque Pablo dijo que los había. No sé si está la imagen del lobo, no sé si la pusieron ahí, porque yo sé que el proyector, ahí estaba ese lobo disfrazado de oveja. Esas de las imágenes que yo la vi, y como se movía, era viva, tenía movimiento, no podía distinguir que si era un lobo disfrazado de oveja. Y esos se encuentran en la congregación. Estos lobos algunos están en el liderazgo dentro de la iglesia y van a enseñar cosas que los exalte a ellos, no a Cristo, es lo que dice Pablo. En Mateo 7:15 dice Cristo que estos falsos profetas, estos falsos maestros son lobos feroces y que van a crear problemas en la iglesia. Cuidémonos de nosotros mismos, cuidémonos de nuestra enseñanza. Nuestra reacción a las amenazas internas como externas en la iglesia no es de tener miedo, sino de estar alerta. La palabra en griego que Pablo usa para estar alerta es vigilar o estar despierto. No te duermas en el sermón, no te duermas con la enseñanza que debemos de dar, ¿no? Note que no debemos estar preocupados por una parte, pero por otra no debemos de bajar la guardia. A mí me gusta andar en bicicleta, y cuando uno va en bicicleta, pues uno le pedalea y puede descansar después de cierto tiempo, porque tiene la inercia, tiene esa fuerza de que ya creó, ¿no? Y puede ir así. Nuestro caminar con Cristo, no, si deja de pedalear, se va a caer. Entonces no podemos ponerle en cruise control, ¿no? Dejar de preocuparnos, sino que es que cada día debemos de buscar de Dios. Lo que Pablo encomendó a los ancianos es también nuestra encomienda: estar alerta, predicar la palabra de Dios. Así como no perdemos un vuelo, aunque estemos cansados, cuando estamos en el aeropuerto y nos cambiaron el horario o nos cambiaron la puerta, pues estamos pilas, ¿no? Nos ponemos y bueno, no puedo perder el vuelo porque lo voy a tener que pagar. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué están viendo tus hijos en sus dispositivos móviles? Tú tienes que estar ahí.
¿Qué le están enseñando en la escuela? ¿Qué está viendo también tu cónyuge si eres casado? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Debido a su trabajo son como dos barcos que nada más se pasan? ¿O realmente hay una relación? Estemos alertas. ¿Qué es lo que estamos viendo en la tele, no? Cantamos esa canción de los niños. Dice, cuidadito mis oídos lo que oyen, cuidadito mis ojos lo que ven. Pero de adultos como que nos damos ciertas libertades y ya no nos importa, o como que bajamos la guardia, no. Si estamos viendo de crimen, de cosas, de noticias negativas, nos vamos a llenar de preocupación. Entonces, cuidado, pon tus ojos en Cristo, vea la palabra. Estemos alertas, despiertos, porque tenemos un enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando una presa fácil. Por último, la última forma en cómo podemos aplicar este pasaje de Hechos 20 es que provee para las necesidades de la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos. Dice, ni la plata ni el oro, versículo 33, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo, sus compañeros de viaje. En todo les mostré que así, trabajando, deben de ayudar a los débiles y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que por cierto, si usted va ahí, no lo va a encontrar, pero él está interpretando lo que Cristo dijo. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Espero que esos ancianos hayan escuchado las advertencias de Pablo. Aparentemente, espero que sí, ¿no? Pero en la segunda carta a Timoteo, que es el pastor de Éfeso, esos lobos ya se habían levantado en la iglesia. Esos lobos ya habían venido. Porque cuando alguien nos comparte una noticia es muy, muy importante, y luego nos comparte un detalle que nos distrae, pues que se nos olvida todo lo demás, ¿no? Pero bueno, a Pablo les escribió y estaba hecho ahí la advertencia. El testimonio de Pablo aquí concuerda con lo que dice en otros pasajes sobre el trabajo y la riqueza. Pablo evitó la codicia y nunca utilizó el ministerio como un medio para encubrirla. Fíjense que, bueno, si soy honestos, hermanos, yo los veo a ustedes y digo, ¿cómo le harán? Tienen carro del año y todo, ¿no? Y gloria a Dios por ello. Pero digo, no debo de codiciar el coche nuevo o la casa que mi hermano tengo, sino de estar contento con lo que Dios me ha bendecido, ¿no? Entonces, tener esa actitud. Y Pablo sabía, ¿no? Porque él estaba ganándose su pan con su trabajo. Se ganaba la vida trabajando con sus manos, como lo observamos en Corintio, también en Tesalónica, y le llegaban ofrendas, pero él también sabía trabajar. Pablo describió su ética de trabajo y también instó a los lectores a imitarlo. En un discurso que se centra tanto en la predicación como en la enseñanza, como Pablo lo hacía todo el tiempo, también incluye esta referencia sobre el cuidado a los pobres. Si tú te vas a despedir de alguien, nunca más lo vas a ver. Le vas a decir algo muy importante. Lo último que Pablo les dice es, cuiden de los pobres, de los débiles. Aquí vemos el corazón de Dios por los más vulnerables en la sociedad, las personas a las que el mundo ha marginado y olvidado. No olvidemos a ellos, porque Dios no se ha olvidado de ellos. Tienen valor porque son portadores de la imagen de Dios, como tú y yo lo somos. El pastor Tim Keller, que falleció hace un par de años, dice así, es una reflexión sobre este pasaje. Dice, el apóstol Pablo consideraba tan importante el ministerio hacia los pobres, que fue una de las últimas cosas que exhortó a la iglesia de Éfeso a hacer antes de despedirse de ellos por última vez. En su discurso de despedida, Pablo pudo fundamentar este deber en las enseñanzas de Jesús. Debemos ayudar a los pobres, a los débiles, dijo, recordando las palabras del mismo Señor, que es más bienaventurado es dar que recibir. Uno no usa sus últimas palabras sin decir algo que es de suma importancia para él. Pero para Pablo fue, no solo prediquen, sino que ayudemos a las personas.
He visto muchas veces personas con un buen corazón, ¿no?, que van y predican y la persona tiene hambre. Si está en tus medios, si tú tienes suficiente, cómprale una hamburguesa, dale para que se vaya ahí para una comida. No solamente demos alimento espiritual, sino también necesidades que tenemos, ¿no? Y sin fijarnos de que si lo van a recibir o no al Señor, ¿no? Eso, el dar hace más en nosotros que en la persona que le damos, porque en dar damos testimonio de que Dios dio su vida por nosotros y nos ha llamado a ser canales de bendición. Vaya que Dios tiene una manera de hacer las cosas. Justo el domingo pasado terminamos con una necesidad en nuestro cuerpo. Hermanos, les pedimos que sigan orando, y si el Espíritu Santo pone en sus corazones dar para la necesidad de nuestro pastor principal, pedimos que lo hagan. Den conforme a los recursos que tengan, no den con tristeza o porque se sienten obligados, sino den con alegría en su corazón, si Dios así lo ha puesto en su corazón. La verdadera bendición eterna proviene de un corazón generoso, no de la acumulación de bienes materiales. Si ustedes acumulan sus bienes materiales, alguien más los va a disfrutar o alguien más no los va a querer. Recuerdo que hay muchas personas que he conocido en el ministerio que esto lo voy a guardar para mi hija, esta mesa o esta silla, y la hija crece y dice, no lo quiero. Entonces lo desperdició, lo pudo haber vendido cuando tenía valor. Ahora esas antigüedades ya no tienen ningún valor. No hagas tesoros acá. Quienes atesoran su riqueza viven para lo temporal y renuncian a lo permanente. Invierte en el reino del cielo. Como lo expresó también Jesús en Lucas 16:9. Usen la riqueza de este mundo para ganarse amigos, ayudando a los demás, para que cuando ya no tengan, sean recibidos en las moradas eternas. Hay dos principios básicos aquí. Usa lo que Dios te ha dado para mejorar la vida de alguien que tal vez está sufriendo, de alguien que no tiene. Y segundo, cuando lo hagas, estas posesiones se acumularán en el cielo y te serán devueltas como una bendición eterna. Dice que la palabra de Dios, que si diste un vaso de agua a una persona, es que como si se lo dieras a Dios y Dios le va a poner en una palomita. Obviamente nosotros no lo hacemos por una recompensa ya, pero porque ya tenemos la recompensa más importante, que es Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que como creyentes son tres cosas, hermanos, pero no se les olvide: veamos por el bienestar de la iglesia, sirvamos para el bienestar de la iglesia, advirtamos de los peligros que vienen con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, ¿no?, que tal vez tiene un trabajo y se va por mucho tiempo. Cuidado, ¿no? Un hombre o uno no debemos estar solos por mucho tiempo. Advierte con las enseñanzas que tal vez esté en la escuela, ¿no?, que le están enseñando filosofía, ideología de género y de entre muchas otras cosas. Advirtamos a nuestros hijos, discipulémoslos, ¿no? Y por último, proveamos para las necesidades que hay aquí en la iglesia, pero también allá afuera, si tenemos los medios, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, y seguir en la presencia de Dios. Gracias a Dios por su palabra, porque es viva y eficaz y tiene el poder para cambiar al corazón más duro. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres Dios y nosotros no, aunque nosotros pensamos a veces que podamos hacer las cosas mejores que tú, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y Padre, en esta tarde venimos delante de ti con corazones humildes. Sabemos que no hemos vivido a tus estándares, Señor, porque tú no los has bajado. Sigues demandando santidad, sigues demandando perfección, Señor. Así que perdónanos porque hemos caído cortos, Señor, porque no hemos obedecido la voz de la gran comisión de llevar tu palabra como lo hacían estos hermanos que compartieron aquí, allí, allá, Señor. Pero hay tiempo, no seguimos con vida, Señor, así que ayúdanos a redimir nuestro tiempo, ayúdanos a contar nuestros días para vivirlos conforme a tu palabra, para predicar el Evangelio, para llevar esa palabra, esa esperanza que nosotros tenemos a un mundo que vive confundido, a un mundo que vive con odio, a un mundo quebrantado, Señor. Tú nos has encomendado el ministerio de la reconciliación y queremos hacerlo, empezando por nuestra casa,
con nuestros familiares, Señor. Ayúdanos a ser fieles ahí, ayúdanos a cuidar nuestra relación contigo, Señor, que es la más importante, porque de ahí todas las demás van a recibir la bendición tuya. Así que sé con nosotros, Padre Celestial, bendícete a través de tu iglesia, y Padre, que que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.